Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Bomberos en Acción, siempre compartiendo información necesaria e importante para todos ustedes gracias a TVial. Ustedes nos pueden ver ingresando a tvial.regioncallao.go.p y estamos acompañados una vez más de nuestro amigo el bombero voluntario, el teniente Luis Ramírez. Él es jefe de operaciones de la compañía Italia número 5 y le damos la bienvenida una vez más al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, Israel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Estamos muy contentos de poder compartir en esta oportunidad sus conocimientos sobre justamente lo que es primeros auxilios. Hoy día vamos a hablar de este tema que es muy importante y bueno, queremos pues que todos nuestros amigos estén siempre sintonizados. Recuerden que cada uno de los programas luego lo estamos grabando y lo subimos también a nuestro canal de YouTube. Estuvimos hablando hasta la edición anterior sobre los productos peligrosos, los materiales peligrosos. Exacto. ¿Cuál era el tratamiento que había que darles? ¿No es cierto? Exacto, estuvimos hablando de los productos químicos, de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tenemos que hacer antes de los productos químicos cuando pues generamos una situación de emergencia. Perfecto, y hoy día vamos a estar a hablar justamente sobre los primeros auxilios y tenemos algunas imágenes que queremos compartir con cada uno de nuestros amigos y si en la producción nos ayudan justamente ahí tenemos la presentación. ¿Qué podemos hablar sobre primeros auxilios? Justamente nos quiere compartir un poco en esta oportunidad el teniente, ¿no? Los primeros auxilios es algo que todos tenemos que conocer, ¿no es cierto? Exacto, todos debemos de conocer lo que es primeros auxilios, puesto que muchas veces tenemos ese problemita de no saber qué hacer o de simplemente decir no toquen, no déjenlo ahí, no nadie lo toque, nadie lo agarre, pero cuántas veces pues las personas se quedan sin respiración debido a que no se les ha dado una atención inmediata, una atención adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que ir corrigiendo. Desde ya les digo que los primeros auxilios no son cosa del otro mundo, es simplemente saber qué hacer y simplemente utilizar nuestras manos combinándolos con ese saber qué hacer. Pero también les adelanto que si no sabemos qué hacer, lo mejor es no intervenir porque podemos complicar la situación. Claro que sí, entonces es importante que a través de estos programas que justamente el cuerpo de bomberos, que son nuestros amigos y están dispuestos a brindarnos información, ustedes puedan aprender en esta oportunidad porque hay una serie de conocimientos que hoy día vamos a dar a conocer y también me parece que algunos mitos, ¿no es cierto? Porque algunas ideas raras sobre los primeros auxilios, algunas ideas erradas que en vez de prevenir o preservar la vida podrían empeorar la salud o la integridad de alguna persona, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando una persona se desmaya, algo tan conocido por nosotros, ¿no? Una persona se desmaya y dice, ponle alcohol, ¿no? Y entonces todo el mundo le pone alcohol y la pobre persona pues se puede asfixiar si es un estado de inconsciencia pues bastante profundo, ¿no? Vamos a poner un coma diabético, por ejemplo, a esa persona no la vas a poder reanimar y hacer que abra los ojos por nada, necesitas un traslado inmediato, pero casi siempre funciona porque, y nosotros mismos podemos probarlo, inhalamos alcohol y sentimos ese rechazo, esa sensación de asfixia, y eso es lo que hace reaccionar a una persona, pero no es recomendable. Hay otras técnicas, como por ejemplo, ¿no? Levantarle ligeramente las piernas a la persona para que la sangre de las piernas llegue hacia el cerebro y pues el cerebro se pueda poner alerta, ¿no? Y entre esos tips que vamos a ir hablando en el desarrollo del Claro que sí. Bueno, entonces hemos mencionado prácticamente la introducción justamente de los primeros auxilios, pero también hay algunos objetivos que queremos dar a conocer, ¿no es cierto? Claro, o sea, el objetivo de ir aprendiendo es que todos sepamos qué hacer. Recordemos que no vamos a utilizar bisturí ni poner inyecciones, es simplemente las manos y el conocimiento, es nada más. Y los objetivos, ya específicamente hablando, saber qué hacer en pacientes con paro cardíaco, ¿no? He tenido de repente, podría decir, hasta la dicha de poder salvarle la vida a una persona que está en paro cardíaco y ver cómo respira otra vez. Eso es una experiencia inexplicable y muy fortificante para nosotros como bomberos, ¿no? Y saber qué hacer también en caso de quemaduras, en caso de fracturas, ¿no? En caso de desmayos, ¿no? Y a ciencia cierta ir a atacar directamente el problema para aliviar esa situación, pero jamás
llevar a complicar, ¿no? Esa situación. Claro que sí. Bueno, y después de haber mencionado los objetivos, esta pequeña introducción, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de primeros auxilios? Cuéntenos un poco sobre ello. Los primeros auxilios es el tratamiento que se va a dar en el lugar, en forma inmediata y provisional. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, la finalidad es impedir la agravación, jamás complicar esa situación de emergencia. Entonces, cuando hablamos de primeros auxilios, quiere decir que nosotros nos podemos acercar, ¿ya?, a la persona y desde un señor, ¿está usted bien? Y sujetándola de los hombros, no pasándole la voz, y de esa manera pues nosotros vamos a poder hacer que una persona tenga como propósito recuperar su estado de conciencia o aliviar la dolencia que puede estar sintiendo en ese momento hasta que lleguen los bomberos en caso de ser necesario, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿esto lo puede hacer cualquier persona o personas especializadas? En realidad lo puede hacer cualquier persona que haya recibido un previo entrenamiento, tenga conocimientos básicos, ¿no? Les digo, no es necesario que llevemos todos 7 años de medicina, ¿no? Claro. Para poder dar este servicio de atención, o 5 años de repente como especialista en ciencia de la salud, no como licenciado, no. Cualquier persona que lleve un curso de primeros auxilios va a saber las nociones básicas para darle soporte a esa persona mientras que llega la ayuda especializada. Claro que sí. Y bueno, hay muchos amigos que son aún escolares y nos están viendo, y la pregunta que ellos pues quieren saber es, ellos aún siendo pequeños, ¿pueden ayudar, pueden contribuir, pueden conocer un poco sobre primeros auxilios y salvar la vida de alguna persona? Por supuesto que sí, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo primero que deben saber, y lo debe saber cualquier ciudadano desde pequeñito, ¿no? Cuando ya se está formando, ya, y hasta, bueno, sin límite de edad, es el número de emergencias, que en el caso Exacto. de nosotros, con mucho placer, con mucha dedicación vamos a ir a atender, y este número de emergencias es el 116. El 116, desde cualquier, ¿no?, teléfono. De Ajá. lo que sí les pido que sea con bastante seriedad, porque a veces hay llamadas falsas, no por juego, sabemos que de repente no son malintencionadas, pero ya ha pasado que la ambulancia va a atender una emergencia supuestamente real, es una llamada falsa, y hoy hay otra persona que necesita esa atención. Claro que sí. Y no tiene la respuesta porque la ambulancia está Fue a acudir una llamada falsa, una llamada fantasma, ¿no? Y es lo que no deseamos. Justamente escuchaba en las noticias que la gran mayoría de las llamadas que se registran a los bomberos tienen esa tendencia a ser llamadas falsas, llamadas incorrectas, ¿no? De bromas, y es lo que no queremos. Así que recuerden el número 116, pero no pues para hacer llamadas en broma, ¿no? Sino realmente poniéndole la seriedad del caso, ¿no? Exacto, el 116 grabadito acá, hasta que nosotros pues tengamos que utilizarlo, que no se desea que nadie pueda llamar, pues porque no deseamos entrar en una situación de emergencia, pero sí en una situación de emergencia tenerlo grabado, 116, y la respuesta va a ser favorable, por supuesto, para la víctima, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces para todo el desarrollo justamente de los primeros auxilios hay una serie de pasos, supongo yo, ¿no? Entonces quisiéramos que usted nos comparta justamente cuáles son esos pasos, esos procedimientos. Tenemos una imagen que nos habla justamente de la evaluación de la escena, ¿no es cierto? Por supuesto, primero es evaluar el escenario. El escenario tiene que ser seguro, es decir, vamos a suponer el caso de una persona que está tirada en el piso y yo veo que al costado de esa persona o debajo del cuerpo de la persona hay un cable, ¿no? Probablemente esa persona se electrocutó, probablemente se desmayó, no lo sé. Lo que yo tengo que asegurarme, por ejemplo, es que ese cable no tenga energía eléctrica, ¿no? Y desconectar el cable o coordinar con las personas que están alrededor. Ya puede ser en caso de los colegios, por ejemplo, con los profesores, con el personal de mantenimiento, ya, para que puedan asegurar el escenario donde yo voy a atender, porque puede estar la persona electrocutándose, y si yo toco a esa persona ahí me voy a electrocutar y pasaría de tener una víctima a generar 2 víctimas o quizás más. Claro que sí. Entonces la recomendación al momento de evaluar la escena es estar presto con todos nuestros sentidos, digamos, saber cuál es el comportamiento de la escena donde se está desarrollando de repente el accidente, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es asegurar el escenario, tener, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos los bomberos? Si ustedes ven en la calle un accidente, un atropello, no, un accidente vehicular, ustedes van a ver que cuando llega la ambulancia o llega el camión de bomberos, se va a poner detrás del escenario para proteger de los vehículos que vengan en esa dirección. Perfecto. Al personal que está atendiendo y por supuesto también a los heridos, ¿no? Muy bien, tenemos justamente una escena anterior que indicaba aguarde.
el escenario es seguro, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos, ¿no? Sí, entonces, si el escenario no es seguro, ya entonces no deberemos atender hasta que se asegure. ¿Por qué? Podemos complicar la situación generando más víctimas que podemos ser nosotros mismos. Ahí, en la imagen, por ejemplo, ustedes pueden apreciar en circulito cositas por mejorar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vamos a atender a una persona que está tendida en el suelo, tenemos que poner nosotros 2 rodillas en el piso. Eso es más comodidad para nosotros, ¿no? Por mayor estabilidad, y protege a la persona, ¿no? De que nosotros podamos inclinarnos, de repente o alguien nos empuja y golpeamos a la persona con las rodillas. Claro, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos esa imagen, tenemos otras más también que queremos compartir con nuestros amigos, ¿no? Ahí nos dicen, no es seguro cuando... Si el escenario no es seguro, no, muchas veces antes que lleguen los bomberos, antes que lleguen los especialistas de emergencia, no, si ese escenario no está asegurado, entonces nosotros no debemos atender, porque como por ejemplo sacaríamos a un motociclista que estaba debajo de un vehículo, ¿no? Entonces sería muy complicado, le podríamos generar más daño. Entonces, ante situaciones ahí, se requiere inmediatamente llamar a los bomberos, ¿ya? Y no intervenir. Y no intervenir en estos casos que pueden ser muy complicados. Lo que sí podríamos estabilizar momentáneamente el vehículo, por ejemplo, poniendo unos taquitos, unos ladrillos, ya una madera a las ruedas para que eso no se mueva. Ya, porque recordemos que los movimientos bruscos, en este caso, de que puede ser por un desnivel de la pista, pueden generar mayor daño en la víctima, ¿no? En el herido. Bueno, muy importante los consejos que nos está dando en esta oportunidad justamente el teniente. Tenemos otro ejemplo cuando sí es seguro, ¿no es cierto, el lugar? Ajá. Por ejemplo, ustedes ven ahí la ambulancia, cómo se pone detrás del escenario, ¿no? Otro vehículo que también está protegiendo, y en ese caso, por ejemplo, sí se puede atender por personal especializado que está llegando, pero antes de, si es que no ha llegado a la ambulancia, nosotros mismos podemos hacer, si tenemos un vehículo, no ponerlo detrás del escenario para que proteja, ya ese poner el cono de seguridad, el triángulo de seguridad, no, eso por ejemplo en las avenidas, para que podamos atender a esa persona que vemos que hay mucha sangre y es probable que esa persona pueda asfixiarse con su propia sangre que está saliendo por la vía respiratoria. Ya, entonces hay técnicas para eso también, para garantizar que la persona no deje de respirar, ¿no? En el camino vamos a ir hablando de eso también, pero es tan simple y sencillo como proteger el cuello y la columna, ¿no? Y girar a la persona con mucho cuidado para que la sangre pueda caer hacia un costado de la vía respiratoria y no se vaya a quedar y coagularse y la persona pueda asfixiarse. ¿Cómo perder ese temor al momento de querer ayudar a la persona y decir, si le toco y de repente le fracturo algo más de su cuerpo, entonces, pero no quiero que se ahogue porque está que traga bastante sangre? ¿Cómo vencer ese miedo, no? Ya, exacto. Lo primero que tenemos que pensar es en nuestra seguridad, ¿no? Por encima de la seguridad de la víctima, ¿no? Entonces tiene que estar la nuestra, y a través de esa seguridad se va a transmitir seguridad a la víctima. Si es que vemos mucha sangre, ¿no? Y no tenemos algún mecanismo de protección contra esa sangre, que puede ser, puede servir como transmisión para alguna enfermedad, por ejemplo el VIH o hepatitis, ¿no? Que son muy complicadas, ya no debemos de intervenir. Ahora, si es que nos llegamos a conseguir algún aislante, he visto en algunos casos, por ejemplo, que médicos, ¿no? En la calle que han llegado a atender, que están con bolsas en las manos. Ya se ponen 2, 3 bolsas en cada mano para poder acercarse a esa persona y no hacer contacto con la sangre. Entonces, con mucha sutileza, con mucha delicadeza, se le puede girar lentamente, pero para eso se necesita, ¿no? un previo entrenamiento, que ahora se da en muchos lugares, entrenamiento de primeros auxilios. Si es que solicitan, por ejemplo, al cuerpo de bomberos un entrenamiento de primeros auxilios, se hacen las coordinaciones y los efectivos paramédicos podemos ir a dar este tipo de servicios previa coordinación, ¿no? Perfecto. Para saber cómo movilizar a una persona sin causarle más daño, sin causarle una fractura, principalmente en cuello y columna. Claro que sí, ¿no? Es el temor que hoy en día, pues, nuestros amigos, muchísimos, lo tienen presente, pues, y luego piensan que van a haber represalias, algún incomodidad luego, ¿no? Tenemos otra imagen también para mostrar, y es justamente la bioseguridad, ¿no? ¿Qué podemos mencionar sobre ello? Se recomienda que en todo centro educativo, en toda empresa, ¿no? En todo lugar donde hay público, exista un botiquín.
No, un botiquín de primeros auxilios, que desde ya les digo, no debe llevar medicamentos, nada de pastillitas, no y esas cositas, sino más bien debe llevar, por ejemplo, guantes, lentes de protección, lentes de seguridad, el respirador mismo, la mascarilla que va a utilizar la persona, ya, para que puedan acercarse y atender a la persona sin contaminarse con los fluidos, en este caso la sangre, que puede estar perdiendo la persona. ¿Qué tenemos justamente en imágenes? De repente nos puede comentar un poco sobre lo que vemos en ese visual, ¿no? Por ejemplo, tenemos un kit de primeros auxilios, el botiquín, los lentes, importante. En el caso, por ejemplo, vemos algunos respiradores ahí que tienen unos filtros al costado. Cuando se va a atender, por ejemplo, una emergencia donde hay personas que han sido contaminadas con productos químicos y quizás han quedado inconscientes, ¿no? En laboratorios, por ejemplo, se puede tener ese kit en caso de derrame de algún producto químico, ¿no? Entonces, como es relativamente pequeño, eso todavía podría ayudarnos a acercar, relativamente pequeño el derrame me refiero, ya podría ayudarnos a aproximarnos a la víctima sin nosotros contaminarnos con ese producto químico y llevar a esa víctima a un lugar más seguro, ¿no? Un lugar ventilado. Claro que sí. Bueno, entonces cuando hablamos sobre bioseguridad hablamos de una serie de medidas, me parece, ¿no? Y tenemos justamente la definición para poderla compartir con nuestros amigos, ¿no? Nos dice que es el conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los pacientes y del personal de salud expuesto a agentes infecciosos, ¿no es cierto? Exacto. Yo, aplicando bioseguridad, protejo al paciente. Vamos a suponer, yo me pongo la mascarilla para atender. Entonces, esa mascarilla va a evitar que mis propias bacterias, mis propios gérmenes, se alojen sobre la herida de una persona. Se quedan como un filtro en la mascarilla, ¿no? Los guantes van a evitar que la persona que puede estar sangrando o puede estar convulsionando, ¿no? Yo no voy a tener contacto directo con esos fluidos y me voy a estar protegiendo, ¿no? Igual los lentes de seguridad para que no me vaya a salpicar ningún fluido en el ojo, ¿no? Y puede ser un acceso a ese contaminante. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre otros puntos más, pero vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con tu programa Bomberos en Acción, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones justamente del Gobierno Regional del Callao y la Compañía Italia número 5, que siempre nos brinda información muy pertinente a través de este espacio. Regresamos. Por ahí está Chile, está pegado. Vamos bailando Monsefú, dice. Hola amigos, soy Dante Cardosa Ricky Ricón, cantante de Grupo 5. Y quiero darle un consejito. Respeten las leyes de tránsito, caminen por las vías peatonales, crucen por los puentes peatonales y recuerden, seguridad vial es vida. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a mi gente linda de Callao con mucho cariño. Un abrazo para todos. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¡Pum! ¿Listo? Sí. Dale. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos.
Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. Amigos, regresamos en tu programa Bomberos en Acción, compartiendo justamente con nuestro amigo el teniente Luis Ramírez, jefe de operaciones de la compañía Italia número 5. Estamos hablando sobre los primeros auxilios y hasta el momento, si hacemos un resumen, pues tenemos que, primero todos, tener la buena noticia que podemos colaborar, que podemos cooperar cuando veamos que alguna persona ha sido víctima de algún accidente, de algún acontecimiento, pues que de repente su integridad física está en peligro. Todos podemos ayudar de alguna manera. Recordemos el número de emergencias del Cuerpo de Bomberos, el 116. Todos tenemos que llamar y recuerden nuestros amigos escolares, no para hacer bromas, no para hacer llamadas falsas, sino porque esto es algo muy importante que puede salvar la vida de otras personas. Luego, en el transcurso de la primera parte, hemos visto que tenemos que evaluar el lugar, ¿no es cierto, teniente? Las circunstancias, las condiciones, y de una u otra manera podemos contribuir en que esta persona se pueda restablecer, pueda estar bien, y tenemos que observar pues si el lugar es propicio o no es propicio, y tenemos que ver en esta oportunidad sobre los signos vitales, y tenemos justamente una imagen sobre las funciones vitales, y queremos que justamente el teniente nos hable al respecto sobre este punto que es muy importante, ¿no es cierto? Exacto. Con respecto a las funciones vitales, ¿no? A ver, son procesos internos que nosotros, o sea, inconscientemente esto va a seguir funcionando, así por no complicarnos, ya con temas de conceptos y criterios. Entonces, lo más importante, la función respiratoria no tiene que verse interrumpida y es lo que nosotros tenemos que garantizar, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está inconsciente en el piso con la cabeza doblada, ya, o está así, digamos, mirando boca abajo, entonces lo más importante es garantizar que por lo menos su nariz y su boca ya estén libres como para que se permita la respiración. La persona puede seguir inconsciente, pero va a seguir respirando, ¿no? Y la función circulatoria que tiene que ser garantizada y empieza a hablar ya acá del control de hemorragias, ya qué pasa cuando una persona tiene un corte profundo, cómo vamos a atender ese corte, tenemos que controlar la hemorragia. A veces llevamos al herido, y lo ponemos en el caño, ¿no? Y el agua al caño y toda la sangre se empieza a ir, cuando eso no es un mecanismo para controlar una hemorragia, sino simplemente haciendo presión directa, que también lo vamos a hacer un poquito más adelante. Claro, algunos hablan del torniquete, otros hablan de lavarlo, creo, con jabón, y hay varios puntos de repente que usted nos va a corregir, ¿no es cierto? Claro, exacto. O sea, desde ya te digo, el torniquete es la última opción en la que debemos pensar. Muchas veces pensamos en torniquete, no en apretar para que no pase más sangre, pero es en lo último así que nosotros debemos pensar. Bueno, tenemos otra imagen entonces que compartir con nuestros amigos. Este es tu programa Bomberos en Acción y seguimos pues hablando sobre los signos vitales, ¿no? Los signos vitales, mira, qué importante, ya si nos vamos a cuestiones básicas para saber si una persona está o no con vida o está en un paro cardíaco. Lo más importante, como siempre ya es dicho en estos últimos tiempos, es la respiración, ¿no? Garantizar la respiración y verificar que la persona esté respirando. ¿Cómo verificamos que una persona está respirando? Hay muchas formas. Una de ellas podemos ver que el tórax se está inflando, se está expandiendo, ¿no? Podemos poner nuestra oreja a la altura de la boca y la nariz de la persona, mirando hacia el pecho, ¿no? Nuestra cabeza obviamente de lado, y vamos a poder saber si respira o no. Entonces, vamos a ver también el tema del pulso. Qué importante es saber cómo tomar el pulso. El pulso, así como vemos en la imagen, el pulso carotidio, el que se encuentra justo en el cuello, ¿no? ¿Podemos pasar la imagen de repente para mostrarles? Claro, tenemos ahí la sí. Siguiente. Para la imagen hacia nosotros. Sí, por favor, en vivo. Sí, nuevamente, por favor, nos enfocan a nosotros para que haga la explicación justamente. Exacto. El pulso nosotros no nos compliquemos. A veces uno dice, ¿cómo tomo el pulso? Tomo acá, aprieto acá y acá arriba. No te compliques. Mira, utiliza estos dos dedos de aquí, nunca el pulgar. El pulgar tiene su propio pulso y puede confundirte, ¿no? Entonces puede darte una falsa señal. Entonces, estos dos dedos de aquí, ¿dónde? En la parte durita, en la tráquea, al costadito. Así, toca la tráquea y al costadito, acá. Entonces, en esta región de acá es donde uno
comienza a sentir cómo está pasando la sangre, por qué acá y por qué algunos dicen hay que tomar el pulso radial, el pulso braquial, ¿no? Entonces, en caso de personas inconscientes, estas arterias se colapsan ligeramente. Entonces, el corazón, que está a esa altura, reparte la sangre a través de una arteria que se divide en las dos carótidas que van hacia el cerebro y son relativamente gruesas y grandes, ¿no? Entonces está muy cerca del corazón, la sangre pasa directamente y aquí sí es mucho más fácil sentir el pulso y uno siente cómo va pasando la sangre, ¿no? Y eso quiere decir que el corazón todavía está trabajando. Si una persona tiene pulso y respira, está inconsciente y no reacciona por nada, entonces nosotros ahí tenemos que llamar a los bomberos y garantizar que esa persona siga respirando para que tampoco vaya a perder el pulso, porque seguido de un paro respiratorio, luego viene un paro cardíaco, ¿no? Wow, entonces ya lo sabemos que es la forma más correcta justamente con estos dos dedos, ¿no es cierto? Y dedos. En la parte de la tráquea al costado, ¿no? Acá en la tráquea, en el medio, al costadito nada más. En la parte de acá. Y ahí nosotros podemos sentir cómo pasa la sangre, ¿no? Para los latidos se sienten ahí, ¿no? Perfecto, bueno, entonces tenemos otra imagen más para compartir con todos nuestros amigos. Ahora vamos a hablar sobre las heridas. Sí, las heridas pueden ser de de muchas fuentes, ¿no? Como armas de fuego, objetos punzocortantes, por aplastamiento, ¿no? Presión excesiva, incluso hasta con un papel. ¿Ya? Entonces, hablemos de las heridas así de sencillo. Cualquier evento que haga que nuestra piel pues se vea, digamos así, con palabras sencillas, rota, ¿no? Ya que sea rota la piel y entonces eso produce una hemorragia. Tenemos otra imagen entonces, ahí están las hemorragias, ¿no? Exacto, entonces las hemorragias, cada vellito que llega a nuestra piel, ¿ya? Es alimentada por un capilar, por un vasito, una venita chiquitita, una arteria chiquitita, ¿no? Llamados capilares. Entonces, al momento que uno, por ejemplo, hasta con un papel se puede cortar, uno ni cuenta se da, pero ya ese terminal que va hacia nuestros vellitos ha sido lesionado y es ahí donde se empieza a ver el sangrado. Puede haber ya heridas mucho más grandes, ya que producen hemorragias mucho más complicadas de controlar, pero igual para todas nosotros debemos tener un plan de respuesta, ¿no? Y como son en la siguiente imagen vamos a poder ver los tipos de hemorragias, ¿no? Los tipos de hemorragias. Ahí tenemos cuando vemos las hemorragias internas, acá nosotros no vamos a intentar hacer nada. Algunos, he escuchado en algunas empresas, por ejemplo, me dicen los trabajadores, pero le puedo hacer un pequeño corte para que esa sangre coagulada salga mientras que llega, con mucho cuidadito. No. Nosotros, procedimientos invasivos, cero. Nosotros, en estos casos de hemorragias internas, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es inmediatamente llamar a los bomberos y que esta persona sea trasladada inmediatamente, porque este tipo, como vemos en imágenes del paciente que tiene esa hemorragia interna en la región abdominal, ya requiere una atención inmediata. Puede ser un órgano que esté bastante lesionado y en la región abdominal se puede acumular bastante cantidad de sangre como para que la persona entre en un choque hipovolémico. Traducido en lenguaje sencillo, el corazón empieza a fallar por poco volumen de sangre que queda en el resto del cuerpo. Wow, eso es terrible, ¿no? Entonces ahí tenemos las imágenes y tenemos más que hablar sobre justamente los tipos de hemorragias, ¿no? Y en las hemorragias externas son las que más nos asustan, ¿no? Son las hemorragias que causan más pánico porque uno ve la sangre directamente, ¿no? Pero es sencillamente presionar sobre la herida, presionar con un apósito, por último un trapo limpio, ¿no? Presionar y tratar de cerrar la herida, y durante unos 10 a 15 minutos de presión, uno liberará lentamente la presión y pondrá una venda que haga el reemplazo de nuestra mano. Si es muy complicada la herida, tendremos que trasladar, ¿no? Si la herida es superficial, es algo manejable, ¿no? Entonces simplemente vas a ver que poniendo presión directa sobre la herida ya se habrá aliviado. No quiero decir que eso no va a doler, claro. que va a aliviar el dolor, no, pero sí controla la hemorragia y hace que mucha menos sangre esté escapando. Muchos dicen alcohol a la herida y le echan alcohol. El alcohol tiene dos grandes desventajas. Uno es un hipocoagulante. ¿Qué quiere decir eso? Que a la sangre la hace más aguada, no permite que se coagule y la hemorragia no se controla.
Y en otro caso hay algunas bacterias que se fijan aún más con presencia de alcohol, Wow. ¿no? Lo que puede producir una infección O sea, más ni adelante. alcohol, ni alcohol yodado, ni ninguno de estos derivados del alcohol. No, que... lo que se puede utilizar para heridas luego de ya controlada y de lavar la zona con agua y con jabón, ¿no? Para desinfectar se puede utilizar algo que hay en muchos botiquines, como es la iodopovidona. Es un líquido oscurito que al momento de uno frotarlo se hace como una espumita, ¿no? Y encima de eso uno puede poner una gasita o el curita, depende si es pequeñita, pero te garantiza que el lugar de la herida esté desinfectado. Perfecto. Teniente Ramírez, si nosotros queremos ayudar a alguna persona, no conocemos su condición de salud, ¿lo podemos manipular y ayudarle sin ningún tipo de problema o nos ponemos, en algún caso, como usted mencionaba al inicio del programa, alguna bolsa plástica en nuestras manos? ¿Sería lo recomendable? En el caso que nosotros no conocemos a una persona, lo mejor es nuestra bioseguridad, ¿ya? Y sí, aislarte, ¿no? de los fluidos corporales que pueda segregar esta persona, ¿ya? Pero el punto está en que si tú ves una fractura, ves que, por ejemplo, el brazo está todo torcido, la pierna, eso pasa a ser secundario. Lo más importante es garantizar la respiración, y donde nosotros tenemos que abordar, por lo general, en una persona que está tendida en el piso, es en la cabeza. Perfecto. A sujetar la cabeza y a tratar de que el cuello no se mueva para nada. Que la persona se quiere parar, se quiere mover, no, espera que vengan los bomberos con mucha calma a una persona que se le está permitiendo respirar, se está garantizando, y encima, o sea, adicional a ello, se está controlando las hemorragias que pueda tener con presión directa, ¿ya? Eso te da mucha garantía de que no se te va a complicar la situación, ¿ya? Hasta que por lo menos llegue la ambulancia. Perfecto. ¿No? Eso ayuda bastante a la víctima. Entonces tenemos ya estos conocimientos bien entendidos y tenemos una imagen más que justamente nos habla sobre el control de las hemorragias, si la podemos colocar. Exacto, el control de las hemorragias, le decía, aplicando presión directa. En algunos manuales podemos encontrar que, por ejemplo, elevar el brazo por encima del nivel del corazón para que la sangre tenga un poquito más de dificultad de llegar a esa zona del cuerpo. En algunos manuales lo están descartando, ¿ya? Pero tampoco dicen que vaya a complicar más, ¿ya? Entonces podríamos seguirlos practicando, pero lo que sí no podemos descartar es la presión directa sobre la herida con un apósito, que es un algodón envuelto en gasa, que hay en los botiquines, ¿ya? Y si en todo caso no tenemos, un trapo limpio, ¿no? Encima de la herida, y a apretar firmemente para con la intención de cerrar la herida y de que se vaya controlando esa hemorragia. No apretar la herida directamente, ¿cierto? Sino No, tratar de cerrarla el entorno. Sobre la herida, uno cierra la herida y es de esa manera que se va controlando la hemorragia. Ojo con esto. Uno puede ver que el apósito, esa gasita, se comienza a empañar. Se llena de sangre. Perdón, se comienza a empapar de sangre. Entonces comienza a gotear, y un error muy frecuente, ¿ya? Es que quitan ese apósito y ponen uno nuevo. El primer apósito que se pone ahí no se debe retirar jamás, porque ya se está formando una cicatrización, la sangre se está coagulando ahí, digamos, protegiendo la hemorragia. Y si uno quita ese primer apósito, lo que hace es desarmar todo y la hemorragia vuelve a complicarse. Wow, complicado, ¿no? Entonces, lo recomendable es poner encima y encima y encima. Poner encima y si se está haciendo muy grande, podemos de repente retirar, ¿no? El segundo, el tercero, pero el primero jamás. No, el primero se tiene que quedar ahí hasta que la parte médica ya se encargue de solucionar. Claro que sí. Bueno, y hablando justamente de hemorragias, queremos pues compartir la imagen sobre las hemorragias nasal, ¿no? Ahí lo tenemos justamente en imágenes, ¿no? Hay muchos alumnos también que tienen este tema de que les sangra la nariz constantemente, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos? Muchas veces los profesores nos dicen, mire para atrás una y otra vez, y el niño termina tragando no sé cuántos litros de sangre, ¿no? No, sí, es un error, por ejemplo, algo que nosotros escuchamos y que simplemente creemos, ¿no? Pero que puede traer complicaciones. El año pasado, en un centro comercial, una señora falleció justo por ese tema, ¿no? Porque tenía una hemorragia nasal y las personas al intentar ayudarla pusieron la cabeza hacia atrás. Como la hemorragia era bastante, había mucho volumen de sangre, ya esa sangre se coaguló en su vía respiratoria. Wow. Y a la señora le cortó la respiración muriendo asfixiada. Ya, entonces, una hemorragia nasal puede quitarnos la vida si es que no la atendemos bien. Y es tan sencillo, Israel, es tan sencillo como
sentar a la persona, decirle cálmate, y justo el apoyo psicológico, ¿no? Es importantísimo en cualquier caso de emergencia, conversar con la persona, darle tranquilidad, porque de esa manera, sobre todo en hemorragias, el corazón va a empezar a latir más despacio, más relajado, y lo que hace que menos volumen de sangre esté circulando al mismo tiempo por el cuerpo. ¿Ya? Entonces, al momento de tener una hemorragia nasal, a la persona simplemente siéntese señor, siéntese señorita, jovencito, ya, respire por la boca y presiónese debajo de la parte dura de la nariz, ¿no? Y a respirar unos 10 a 15 minutos respirando por la boca muy tranquilo. Por lo general sueltas después de estos 10 o 15 minutos y la hemorragia ya se ha detenido. Si es que no se detiene y sigue sangrando tremendamente, eso ya requiere apoyo médico, porque ahí ya necesita una intervención médica para corregir, ¿no? Ya en forma, digamos, un poquito más agresiva ya por la parte médica, claro, ¿ya? Para corregir esa hemorragia. Pero por lo general, en el verano, sobre todo, cuando los niños están jugando, o sea, un golpe con la pelota, les suele sangrar la nariz, y yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha sangrado la nariz. Definitivamente, ¿no? Y antiguamente pues no se sabía mucho, no había información de esto, pero ahora felizmente se está compartiendo, ¿ya? Y a todos nos ponía la cabeza hacia atrás, y uno siente el sabor metálico de la sangre en la garganta, sí, ¿no? Y eso es algo que no debe suceder. Lo que uno tiene que hacer es inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante, sentado con mucha calma y respirar por la boca. No importa si sigue sangrando nuestra nariz. No, por lo general uno va a presionar y esa presión directa va a hacer que la sangre, que el fluido sanguíneo comience a detenerse ya. Claro que sí, teniente. En el transcurso de esta explicación mencionó la palabra mantener la calma, ¿no? Poder justamente transmitir eso a nuestros demás, a las personas que se encuentran afectados. ¿Qué tan importante es ello también en el momento de que se suscite una emergencia, ¿no? Exacto. Mira, mantener la calma, aunque por sencillo que suene, te alivia muchas situaciones de emergencia. Tú mantienes la calma y te das cuenta de lo que pasa y de lo que puedes hacer. ¿Ya? Entonces, si tú mantienes la calma, le transmites esa calma también a la persona. ¿Ya? Y entonces, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los casos más complicados que tenemos en los bomberos son los atropellos, ¿no? ¿Ya? Y de paso aprovecho para decirles, por favor, no crucen corriendo la pista, ¿ya? Respeten los semáforos, ¿ya? Si hay un puente, usen el puente. ¿Ya? Bien, nos vamos al punto, atropellado, ¿no? Entonces, en ese atropello, generalmente yo particularmente elijo estar en la cabeza de la persona, conversando con la persona, decirlo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué parte te duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Ya? Y bueno, le digo mi nombre, le digo, dime tu nombre, y trato de transmitirle esa calma, y le digo, mira, lo más importante es que tú te mantengas respirando. Lo demás se encargan mis compañeros. Solo quiero que tú me digas si puedes respirar bien. Si tienes dificultad para respirar, que en algunos casos, por ejemplo, la persona está tendida hacia atrás, ¿no? Y se escucha como un sonido de fluidos en la vía respiratoria, entonces en este caso nosotros ya evaluamos y ponemos a la persona de costadito, ¿no? Para que pueda seguir respirando, pero mira, manteniendo la calma y asegurando la respiración, bastante ayudamos a la persona con comentarios adecuados. Nada de decir que pobrecito, que cuánta sangre, que se va a morir y todavía gritos, ¿no? Se persinan, ¿no? Imagínate, en lugar de esa víctima se pone nerviosa, el corazón late más rápido, pierde mucho más sangre en caso de hemorragias. Wow, bueno, qué interesante lo que nos está compartiendo en esta oportunidad el teniente Luis Ramírez. Vamos a hablar muchos más puntos, pero en las próximas ediciones, porque este tema de primeros auxilios da para mucho más. En esta oportunidad hemos terminado hablando justamente sobre las hemorragias, pero también hay otros puntos como quemaduras y otros temas más que también son muy importantes. Exacto. Pero el tiempo nos ha ganado y estamos muy contentos de poder compartir información muy valiosa a través de T-Vial. Por favor, teniente, sus palabras finales para todos nuestros amigos que nos están viendo y que no se pierdan el próximo programa. Exacto, que no se pierdan el próximo programa, que hay cosas muy importantes también para ver: quemaduras, fracturas, esguinces, ahora cuando jugamos fútbol y eso. Y 3 cositas para cerrar. El primero, mantener la calma. En segundo lugar, nunca te olvides del 116. Y en tercer lugar, hay que prevenir los accidentes, ya, para no llegar a justo ser víctima de él, ¿no? Es con lo que quiero cerrar, y a cuidarnos entre todos. Claro que sí, muchísimas gracias, teniente, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están viendo, y también, bueno, acá también nos acompañan en interno otros bomberos voluntarios también, y estamos muy contentos por su visita, y siempre estamos con ganas de poder aprender más, y que ustedes también conozcan más justamente del trabajo que hacen los bomberos. Hasta aquí esta edición de Bomberos en Acción, nos estaremos encontrando en una próxima edición. ¡Chau!